for you now. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Natalie Torres López y estamos viendo una sesión nueva de Plus Más Ambiente. Hoy tenemos, como todas las semanas, dos invitados especiales quienes nos van a hablar de la gestión de los recursos hídricos. Entonces, para ello voy a presentar a mi primer invitado, Guido Bocchio. ¿Te encuentras por ahí? Hola, Natalie, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo estás, Guido? Muchas gracias por darnos tu tiempo en esta sesión para hablar de un tema tan importante. Bueno, te voy a presentar para que el público pueda conocerte y luego puedes empezar a conversar, a disertar sobre este tema, ¿ok? Guido Encantado. Marcelo Bocchio Carvajal es un profesional del derecho con 38 años de experiencia en la gran minería peruana, quien ha trabajado en la obtención y la defensa de títulos habilitantes, particularmente de recursos hídricos, con 13 años como docente en materia de legislación sobre los recursos hídricos y ha colaborado con gremios empresariales de Perú. Además, Guido se graduó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo diploma de especialización en el programa de los organismos internacionales y regionales del desarrollo, Universidad de Piura de Perú, y en la gestión integrada de recursos hídricos. Además, obtuvo un máster en asesoría jurídica de empresas en el Instituto de Empresas de Madrid, España. Guido, la verdad es que tu hoja de vida es súper extensa y justo charlábamos un poco previamente. Esto es lo que dentro del marco de lo esencial, ¿no? Va a estar hoy día como tu carta de presentación, pero de hecho sabemos que eres un profesional con vasta experiencia en estos temas, justo relacionados a la gestión hídrica, tan importante de poder verlos, tocarlos, ¿no? Y tan sensibles también dentro del marco, tanto en nuestro territorio como también a nivel internacional. Entonces, Guido, quizás podemos, bueno, en principio, abordar algunas preguntas referidas justamente a la temática de hoy día, que es muy amplia, y dentro de ellos tendría una pregunta referida a ¿cuál es la carga regulatoria del sector productivo nacional? Muchas gracias, Natalie, y nuevamente buenas noches a ti y a todos a todo tu público. Es un placer para mí participar y poder compartir un poquito de lo que he aprendido en estos años sobre el tema del agua. La carga regulatoria que tiene el sector productivo nacional es muy alta, pero es aplicable a todos los sectores, al sector no productivo, ¿no? Hay que acordarse que tenemos una constitución del 93 que tiene un artículo 66 que regula el aprovechamiento de los recursos naturales. Este artículo tuvo un desarrollo constitucional en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, que estableció que el uso y aprovechamiento de este tipo de recursos tendría a su vez en la legislación especial las normas que determinarían cómo se otorgan los títulos habilitantes, cuáles son los derechos y las obligaciones. Y resulta que la legislación en materia de recursos hídricos
que ocupa nuestro programa es una legislación muy vasta, desde la ley del año 2009, la ley de recursos hídricos, y su reglamento del año siguiente, más la cantidad innumerable de resoluciones jefaturales que expide la jefatura de la ANA. Tenemos pues una sobrecargada normativa sobre el agua y sus bienes asociados, que es así como se conocen a los distintos recursos hídricos que son regulados, ¿no? Entonces, cabe decir que el sector productivo es un sector sumamente fiscalizado y que además, yo diría, con mis años de experiencia, cumplidor de la norma. Además, también puedo mencionar que la cruda realidad es que este sector, con experiencias difíciles en el pasado, ¿no? Como por ejemplo una minería, una gran minería estatal que ha dejado muchos pasivos ambientales y que ha generado muchas percepciones negativas, tiene hoy en día muchas cargas emocionales con las cuales lidiar y también, por supuesto, retos muy grandes que vienen tanto de esa normativa que mencionamos como de las propias locaciones donde se ubica por ejemplo, la minería, ¿no? En zonas de cuencas alejadas que significan retos muy grandes en términos de lo que es allí producir a gran altitud y con los estándares mundiales que corporativamente se le exigen a las empresas de gran minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos así una normativa, unas regulaciones muy exigentes, muy fiscalizadas, tanto por la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Como por las distintas entidades fiscalizadoras. No nos olvidemos que el desarrollo de la actividad productiva está sujeta a exigentes normas ambientales también, y muchas de ellas tienen que ver con proyectos de inversión que han pasado previamente y deben cumplir con hacer evaluaciones ambientales contenidas en normativa ambiental, que significan estudios de impacto ambiental detallados o semidetallados, que tienen un componente hídrico fundamental, donde la Autoridad Nacional del Agua igualmente tiene un rol determinante, ¿no? La ANA y en particular la Dirección de Calidad, donde tu otro invitado, mi amigo Juan Castro, ha cumplido un rol destacadísimo, hace evaluaciones sustanciales, determinantes para que hoy en día el SENACE apruebe o no un estudio de impacto ambiental de un proyecto de gran minería, por ejemplo. Las opiniones que emite esta Dirección de Calidad son vinculantes, quiere decir que el administrado y la entidad pública que conociera de este pronunciamiento técnico, científico de la Autoridad del Agua, no se puede apartar de sus disposiciones, ¿no? Entonces, las entidades, las empresas productivas deben de cumplir entonces con las regulaciones de la ley y el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, pero también con las exigencias que vienen normadas por la propia Autoridad Nacional del Agua y la normativa ambiental, que es muy exigente, ¿no? A nivel internacional es muy conocido que Perú tiene unos estándares muy altos en términos de, por ejemplo, los ECA-agua, los límites máximos permisibles y toda la normativa que llega hasta las exigencias de prevención en materia de delitos de contaminación, ¿no? Tan es así que existe un delito de contaminación que involucra a los recursos hídricos, involucra al agua,
y estos delitos no solamente acarrean grandes responsabilidades, sino multas altísimas, ¿no? Bueno, tal vez este es un panorama un poco amplio, no sé si suficientemente ordenado, Natalie, pero no quiero capitalizar el micro, pero que nos da una idea de lo exigente y lo sobreregulada que está el tema de los recursos hídricos en el país, ¿no? Claro, Guido. Entiendo perfectamente lo que nos comentas y en realidad es súper interesante que esto lo sepa el público, ¿no? Que está al otro lado y que a veces puede hacerse la pregunta que yo ahora mismo estoy ideando, ¿no? Respecto a lo que has indicado. ¿Cuál puede ser esta deficiencia o estos cuellos de botella o cómo surgen estas problemáticas que devienen de el ANA y posiblemente de el ALA, ¿no? Que está más cerca de los gobiernos locales y regionales, que hacen que de repente esta regulación basta y una regulación súper de calidad no sea vista, ¿no? Por las comunidades. Sabemos que normalmente cuando hablamos de temas de recursos hídricos, o mejor dicho, cuando hablamos de temas de contaminación por diversas actividades, ¿no? De gran envergadura, una de ellas la minería, normalmente las comunidades no sienten que exista mucha presencia de la autoridad y menos que haya una regulación como la que nos estás comentando que existe y que muchos especialistas como tú la conocen, ¿no? ¿Qué crees que puede estar fallando en ese sentido, ¿no? Para no poder llegar bien con el mensaje y que quizás siempre incidamos en que el tema de la contaminación por diversas actividades siempre tiene relación con el tema de los recursos hídricos, las lagunas que están cerca, los riachuelos, en fin, ese ámbito, ¿no? Muchas gracias, excelente pregunta, Natalie. Yo creo que las comunidades conocen perfectamente los recursos de su entorno, ¿no? Y no hay forma de engañarlos, y eso debe ser siempre respetado. Esa es la premisa uno. Pero la otra premisa es la falta de conocimiento remarco, falta de conocimiento en materia de esta normativa y todas las exigencias que se cumplen. Yo debo decirte que vengo enseñando muchos años en la escuela de posgrado que tiene una maestría en recursos hídricos y mis alumnos son ingenieros civiles, muchos ingenieros agrícolas que terminan convirtiéndose a veces en autoridad en distintos sectores. Y una de las cosas que busco transmitirles es que el conocimiento, tanto científico como en el caso mío como profesor en legislación del agua, que es el curso que enseño, pueda ser transmitido a las personas que les toca cumplir las obligaciones. Porque si tú no conoces la norma, por más que sea una exigencia jurídica que los abogados conocemos que publicada la norma es de obligatorio cumplimiento, hay normas que por más que estén publicadas en el peruano, sencillamente, en primer lugar, no se entienden y en segundo lugar, no están suficientemente difundidas. Y en tercer lugar, son tantas las normas que ni el mejor especialista a veces las conoce a cabalidad, o son muy pocos los especialistas que conocen de estos temas. Entonces tenemos una realidad donde el conocimiento y su falta de conocimiento juega un rol fundamental en el cumplimiento de las normas. Amén de los problemas de mala redacción o mala o pésima técnica legislativa. Hay que considerar que la Ley de Recursos Hídricos, por ejemplo, ha sido modificada tácitamente por normas que han provenido del Ejecutivo a través de decretos legislativos que no han tenido el respeto a la Ley de Recursos Hídricos para decir que se modifican los artículos tales y cuales. Y en la práctica, por modificaciones tácitas, han modificado la ley o el reglamento de la ley.
Y lo mismo pasa con las normas del Congreso. Hay muchas normas con rango de ley que han modificado la ley de recursos hídricos. Por ejemplo, tenemos una ley de organizaciones de usuarios de agua que va en paralelo al título sobre organizaciones del agua de la ley de recursos hídricos. ¿Cómo se puede entender eso? Que los padres de la patria expidan normas que van y que subsisten en paralelo. Bueno, yo conozco un poco el origen de esa ley y realmente no es lo correcto. Entonces, acá hay un trabajo grande para los profesionales que están en el tema de los recursos hídricos de difundir conocimiento, Natalie y amigos que nos escuchan, y hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con la mayor sencillez posible, porque el otro tema, el otro problema de las normas incumplibles, ¿no? Y que nos llevan a la informalidad en que se vive, y ahí quiero después tal vez referirme, vivimos en un tema de alta informalidad. Y es porque como cuando uno está ante la norma tributaria, el ciudadano de a pie tiene una norma que no puede entender sencillamente, y hay cosas que tiene que su contador decirle cómo cumplirlas. Pues con la legislación de recursos hídricos, el tema va más o menos así. Y yo con el debido respeto, se lo digo a mis alumnos ingenieros, cuando les toque a ustedes estar en una posición regulatoria, cuídense de que las normas no sean de ingenieros para ingenieros, o yo me cuido de que no sean de abogados para abogados, porque quien lee las normas y quien tiene que cumplirlas muchas veces no tienen alguna de esas profesiones. Son sencillamente un agricultor, un usuario del agua que necesita un conocimiento para poder cumplir una norma. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me llevó a hacer un libro este año que publicó el Fondo Editorial de la Universidad Católica de Santa María, y que es un aporte para tratar de compendiar la dispersa y compleja legislación en materia de recursos hídricos, Natalie. Es increíble la cantidad de normativa que hay en materia hídrica, tanto en normas de rango legal como muchísimos decretos supremos que modifican o impactan al reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y no te digo nada de la cantidad de resoluciones jefaturales que has pedido la ANA y que tienen a su vez anexos. La forma, por ejemplo, como la ANA regula la normativa del agua en su reglamento de procedimientos, y que tiene dos, un reglamento de procedimientos para los títulos habilitantes que tengan que ver con el uso del agua, y otro reglamento que conoce bien Juan Carlos, que tiene que ver con los títulos habilitantes relacionados con los vertimientos de aguas residuales y los reusos de aguas residuales. Pero en ambos casos, estas normas, buscando facilitar al usuario, eso es como yo lo entiendo, tiene formatos anexos que llevan a su vez a otras exigencias. Entonces, los abogados sabemos que, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general, las únicas exigencias son las que están contenidas en el TUPA de la institución que corresponda, donde uno encuentra el procedimiento, encuentra los requisitos, los tiempos, los costos, las instancias, en fin, que debiera de ser la forma, como está llamada a ser, más simplificada. Pero cuando uno ve el TUPA de la ANA, por ejemplo, encuentra en varias de las normas, de los procedimientos, una línea que hace referencia a este reglamento de procedimientos varias veces modificado, ampuloso de la ANA, que lleva a su vez a cumplimientos de muchas exigencias a través de formatos anexos, ¿no? Entonces, yo diría, ya olvidándome del sector productivo, sino enfocándome en todo el usuario del agua, que necesitamos un esfuerzo de simplificación administrativa real, ¿no? Se han hecho algunos esfuerzos de simplificación con participación hace unos años atrás con algunos otros gobiernos, de hacer un estudio de los TUPAs de las entidades, pero yo diría que no han dado el resultado que se busca de tener, por ejemplo, una simplificación de procedimientos. Voy a terminar esta mención con el siguiente comentario. Cuando tú quieras obtener una licencia de uso de agua, que es el título habilitante más importante que contempla la legislación de recursos hídricos, es decir,
la capacidad que tendrás para usar el agua en un punto determinado, para un fin determinado, en un volumen anual o tal vez mensualizado o en un régimen, en unos periodos durante el año y bajo algunas otras exigencias. Tú no vas a la autoridad y le dices, quiero esta agua de esta fuente y quiero que me la dé a la brevedad. Tú tienes que pasar, y creo que no está mal ser exigente en toda la búsqueda del cumplimiento de requisitos, pero tienes que pasar básicamente por 4 procedimientos. Primero tienes que demostrarle a la autoridad a través de un estudio de disponibilidad hídrica que el agua existe y que está, digamos, que no, su uso por el titular no va a impactar en derechos de terceros, no va a generar daños al ambiente, que va a ser cuidada, etc. Estoy parafraseando la norma y tratando de ser muy coloquial para un público amplio. Luego, ese estudio esa propuesta de disponibilidad hídrica tiene que ser aprobada por la autoridad. Dicho sea de paso, creo yo que es la parte más importante en el procedimiento para tener una gestión de un recurso hídrico con un título habilitante adecuadamente sustentada. Un título habilitante, una licencia, por ejemplo, sin un debido estudio de los recursos con acreditación de disponibilidad hídrica, va a fallar en algún momento. Pero luego de eso, por supuesto, hay que hacer toda una acreditación de la infraestructura hidráulica que se necesita para poder captar, conducir, almacenar y utilizar el agua. Y cada uno de estos procedimientos, estos 4 procedimientos, termina con una resolución administrativa de la Autoridad Administrativa del Agua, y cada uno de estos procedimientos puede ser objeto de una contradicción administrativa, es decir, a través de una acción contenciosa administrativa puede llegar hasta el Poder Judicial. De tal manera que el procedimiento no es simple, las exigencias son muchísimas en cada una de estas etapas, en cada uno de las distintas exigencias que ha puesto la autoridad. Entonces, esto nos vuelve a a tu pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo es la carga para el sector productivo? Altísima. Obtener un título habilitante para usar el agua es realmente un vía crucis, es algo que podría ser mejorado, pero donde el factor conocimiento es un trabajo soslayado, que está todavía permitiendo que existan percepciones negativas que hacen pensar a la gente que agua y minería igual contaminación, y esa es una ecuación que creo yo que es bastante injusta con la minería moderna, en donde la minería tiene altos estándares y donde, por ejemplo, si hablamos de contaminación y hablamos de agua, Juan Carlos podría comentar las cifras de la ANA que nos muestran que la gran contaminación en el país está, por ejemplo, en todos nuestros ríos de la costa, donde las EPS no cumplen con tratar el agua de nuestras ciudades. Y esa es una gran responsabilidad que dura año tras año y no se corrige. Y por eso es que tenemos un río Rímac donde la gente no es capaz de poder siquiera mirar ese río. Entonces, tenemos esas realidades que no miramos y donde hay que trabajar. Qué interesante, Guido. Verdaderamente conoces bastante del tema. Y cierto es que cuando hablabas, venía a mi cabeza la palabra predictibilidad, venía a mi cabeza la palabra transparencia y la palabra sensibilización, ¿no? Sensibilizar. Porque el administrado tiene que tener predictibilidad, tiene que tener las reglas claras totalmente respecto a muchos procedimientos, justo como tú lo has comentado. Tiene que haber una sensibilización con todos los actores involucrados, ¿no? Sobre lo que indica ciertamente la norma y donde esté involucrado justamente esta gestión de recursos hídricos, y transparencia que también va de la mano, ¿no? Transparencia en absolutamente todo lo que pueda gestionarse en esta línea, ¿no? Con los recursos que son tan importantes y mucho más cuando hablamos del agua, ¿no? Un tema tan sensible. Y al último ya tocaste un poco esta relación, ¿no? De minería y el uso de agua. Entonces, de repente, un poquito ya para ir terminando,
¿qué podrías comentar sobre el uso exactamente del agua en la minería, ¿no? Ya más allá de lo que puede ser una percepción de contaminación que lastimosamente se tiene, es una realidad, yo he podido verla en diferentes lugares donde he estado, ¿no? Físicamente, he viajado y sí, es una realidad, es algo que aqueja mucho a las comunidades y uno se pregunta dónde está la gestión, ¿no? Ambiental propiamente de muchas empresas que hacen correctamente las cosas, pero otras que de repente no tanto, ¿no? Y falta aún todavía un poquito más por sumar, ¿no? Más allá de lo que la regulación indique, lo que éticamente también es viable con todos los actores para obviamente estar dentro de un entorno de paz social, ¿no? Y la tan ansiada licencia social también entra por ahí a calar un poco, ¿no? Entonces, esta relación, Guido, ya para ir cerrando el tema, sobre el uso del agua en la minería. Sí, muchas gracias. Definitivamente, como tú bien has dicho, hay una distinción entre los que cumplen y tal vez los que no cumplen. Eso, la normativa, y yo como abogado debo decirlo, sanciona a los que no debiera de sancionar y de hecho sé que sanciona con multas, con toda la fiscalización, por ejemplo, que hace el OEFA a las entidades que no cumplen con la normativa hídrica, ¿no? Contenida en un instrumento de gestión ambiental. Pero también hay que decir que enfocándonos en lo positivo, que hoy en día existe tecnología moderna que usa la minería moderna para reusar y recircular el agua en sus procesos, ¿no? Hay procesos que tienen cero efluentes, como son los de lixiviación bacteriana, y entonces hay una alta eficiencia en el uso del agua. Y también hay que decirlo que el reuso del agua se da también en los otros procesos, como el minero metalúrgico, donde el agua de una planta concentradora es reutilizada la mayor cantidad de veces posible y muchas veces los relaves son parte del agua del relave, que es el agua usada como un vehículo conductor del sólido, ¿no? Del proceso de concentrado, es usado en el proceso una y otra vez, ¿no? Así que ahí otra vez hay un proceso, un régimen de eficiencia en el uso. También hay que decir que la minería moderna se enfoca y debe seguir enfocándose en tratar y usar fuentes alternativas de agua. Cada vez esto es más viable y enfocarse, por ejemplo, en la cantidad importante en algunas zonas de la costa de captar, y hay ejemplos exitosos, ¿no? Como el de Cerro Verde. Sao de Perú está haciendo un esfuerzo también y espero que pronto tenga noticias al respecto, donde las aguas residuales de carácter agrario, industriales o poblacionales puedan ser aprovechadas para un fin productivo minero. Asimismo, hay ya esfuerzos, aunque acá hay un tema de costos, sobre todo en el factor energético, de utilizar el agua de mar desalinizada, ¿no? Hay empresas que vienen usando agua desalinizada, por ejemplo, desde los años 50, como es el caso de Sao de Perú en su refinería y fundición de hilo, y hay proyectos para usos de agua de mar en curso, ¿no? También hay que decir que en el caso de la minería que me consultas, a la minería le interesa el uso sostenible del agua, porque no hay minería sin agua, así como no hay vida sin agua. Y eso lleva a evitar las percepciones negativas que existen y que he comentado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque sus conflictos pueden llegar a paralizar sus operaciones, ¿no? También es importante de cara a la licencia social que tú mencionabas, que no solamente pasa por el momento en que uno va a obtener eh,
digamos, el consentimiento tácito de las poblaciones cuando hace difusión de sus estudios de impacto ambiental en los procesos de participación ciudadana, ¿no? Sino en una relación de coexistencia pacífica y sostenida con el entorno, ¿no? Con stakeholders que sean defensores de un régimen minero que los beneficie, ¿no? Y eso pasa por acuerdos entre los agricultores y la población, concretamente sobre temas de agua e infraestructura, ¿no? Y cada vez se ven más acuerdos de ese tipo, ¿no? Y yo los aliento, creo que es la forma de involucrarse y de ayudar a este sector agrario del entorno minero que muchas veces está olvidado por el sector público, ¿no? Y otra cosa más, involucrarse las empresas industriales, las empresas mineras, las empresas productivas, en un enfoque fuera de la caja, es decir, en un enfoque de cuenca, en un enfoque de gestión integrada de los recursos hídricos con respecto de la ley. Esos serían mis comentarios, Qué Natalie. interesante, Guido. Nos vamos a quedar contigo porque al final, bueno, van a haber unas palabras junto a Juan Castro. Voy a presentar ahora a mi siguiente invitado. Te pido por favor que te quedes por aquí, ¿no? Claro que sí. Escuchamos a Juan Castro y al último ya tenemos pues conclusiones con los dos expertos en esta temática sobre gestión de recursos hídricos. Gracias, Gracias, Natalie. Guido. Gracias. Bueno, voy a dar el pase a Juan Castro, a ver si está por ahí, por favor. Hemos extendido bastante, la verdad, la parte de la entrevista con Guido Bocchio, porque ha sido súper interesante. Juan, ¿cómo estás? Hola Natalie, buenas noches. Hola, Juan. Aquí estamos en este tema apasionante, como verás, y como has estado también en línea seguramente, conversando sobre esta gestión de recursos hídricos y pues bueno, conoces a Guido también, ¿no? Es un amigo cercano. Y qué bueno que los dos hayan podido ser parte de esta sesión porque son totalmente expertos. Y pues contigo también vamos a hablar de otro aspecto, ¿no? De otra línea, un poquito que complementa lo que ya hemos estado comentando. Pero antes que nada voy a presentarte. Voy a tratar de ser breve también, a ver si puedo. Bueno, Juan Carlos Castro es biólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, con doctorado en ciencias ambientales en The American Andronomy University. Cuenta con especialidades en gestión de recursos hídricos, cuencas hidrográficas, gestión y evaluación ambiental y gestión pública, con una trayectoria profesional de 20 años, 14 de los cuales ejerció como directivo público en INRENA, OEFA, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Midagri, asesor y consultor senior en recursos hídricos y gestión ambiental en importantes consultoras ambientales, estudios jurídicos y empresas del rubro minero, hidrocarburos y agroexportación. Se ha desempeñado como asociado en recursos hídricos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente es consultor senior de GIS. Ok, bueno, también he tenido que cortar un poco la extensión de toda tu hoja de vida para que un poquito el público te pueda conocer y pues vamos a pasar rápidamente a conversar sobre algunas preguntas que he tenido bien ver, ¿no? Dentro del marco de esta sesión para poder formulártelas. En principio, Juan Carlos, ¿cuál es el rol de la gestión de los recursos hídricos en las inversiones del país? Bien, Natalie. Creo que es un tema muy importante que todos nuestros oyentes nos deben tenerlo claro, ¿no? La gestión de los recursos hídricos para nuestro país es fundamental, ¿no? Es clave para el desarrollo de todas las inversiones. No hay ninguna inversión, sea pública o privada, que no requiera de agua. Para el desarrollo de un proyecto se necesita agua. Y esa agua tiene que estar no solo en abundancia, en disponibilidad, sino que también tiene que estar en buenas condiciones de calidad, porque así lo exigen las actividades, ¿no? Y entonces los recursos hídricos se constituyen en ese recurso elemental, fundamental para el desarrollo de todos los proyectos. Y cada uno de estos rubros
tiene un determinado porcentaje de uso que se le da al recurso hídrico, ¿no? Lo mencionó hace unos instantes mi gran amigo Guido Bocchio sobre el tema de los usos, y creo que ahí es importante porque siempre en nuestro país hemos tenido esta conflictividad social asociada a el uso del agua, ¿no? ¿Quién es primero? Si la agricultura, la población, la minería, y entre la actividad extractiva y la agricultura siempre ha habido un conflicto por el tema del uso del agua, ¿no? Pero es importante también aclarar que siendo un recurso importante para el desarrollo de todas las actividades y de todos los proyectos que necesita nuestro país, hay actividades que demandan mucho más uso del agua, ¿no? Como es la actividad agrícola, ¿no? La actividad agrícola demanda el 69,4% del total de la disponibilidad hídrica de nuestro país. Entonces ahí ya tenemos un desafío en ese sector, porque además no solo demanda esa cantidad enorme de agua, sino que es el sector más ineficiente en el uso del agua. Entonces hay un desafío en la propia gestión que hay que hacer en los recursos hídricos. El uso poblacional demanda el 28,2% de la disponibilidad hídrica que tiene nuestro país. La industria en general, cuando hablo de industria en general, excepto la minería, vamos para diferenciar esa actividad tan importante, ¿no? La industria en general demanda el 1,3% y el sector minero demanda el 0,8%, ¿no? El 0,8%. Entonces, si uno mira los porcentajes de uso de la disponibilidad que tenemos en nuestro país, vamos a ver que hay un sector de alta demanda y un sector de poca demanda, ¿no? Y es este sector básicamente, como también escuché a Guido, es un sector que ha ido avanzando enormemente, no solo en materia de protección ambiental, sino que también ha ido avanzando enormemente en el uso del recurso, ¿no? Para evitarse conflictos, están en un proceso ya de hace unos años, algunas empresas, de comenzar a hacer el reuso del agua, ¿no? Las aguas residuales las vuelven a su ciclo productivo, de tal manera que presionan menos a la fuente natural y se baja también los niveles de conflictividad. Entonces ahí radica la importancia de una buena gestión de recursos hídricos para que todos puedan tener acceso, ¿no? Dentro del marco, por supuesto, de seguridad hídrica, ¿no? Porque entendemos que si que no aseguramos el agua para las actividades de nuestro país, para las inversiones, los proyectos, la población, etcétera, podríamos tener serios problemas en nuestro crecimiento económico. Justamente tocando o siguiendo con el punto que acabas de mencionar, ¿no? De estos porcentajes referidos a esta gestión de recursos hídricos, la agricultura en nuestro país, ¿cómo debe gestionar los recursos hídricos, ¿no? Viendo que en la agricultura es donde más se utiliza, ¿no? En un porcentaje mayor estos recursos. Así es, Natalie. El sector agrario, en general, cuando hablo de la parte agrícola, la parte ganadera, silvicultura, etc., demanda en total el 69,4% de la disponibilidad total que tiene nuestro país, ¿no? Pero también es un sector muy ineficiente en el uso de agua. Pero es un sector importante porque contribuye aproximadamente con el 7% al PBI nacional, ¿no? Y entonces, el gran desafío que se tiene en el sector agrario está justo en la pequeña agricultura y en la agricultura familiar, donde el uso del agua es intensivo ahí, ¿no? Es menos en el sector agroexportador, ¿no? Puesto que han implementado mecanismos de riego con tecnologías que hacen uso exacto del agua que se necesita para la especie que se está cultivando. Mientras que en la pequeña agricultura y en la agricultura familiar, donde hay que poner esfuerzo, y ahí el sector agrario tiene un enorme reto para poder llegar, es cambiar esas estructuras que tiene el agricultor en ese segmento, ¿no? Porque es ahí donde se hace todavía riego por gravedad, riego por inundación, etcétera, y ahí es donde se hace el desperdicio del agua, ¿no?
Y no solo desperdiciamos agua, con esto también hacemos lavado de suelo y ahí se pierden nutrientes, etc. Entonces hay un desafío del sector, del país, sobre todo sobre este segmento del sector agrario, que hay que trabajar con ellos, procesos de cambio en la perspectiva del uso del agua, ¿no? Un riego mucho más tecnificado, pero eso tiene que ir asociado con capacitación para los agricultores, ¿cierto? Que ellos entiendan que el incremento de la productividad y de la producción, ¿no? No está asociado a la gran cantidad de agua que tengan que tener, sino que darle la dotación exacta para que el cultivo necesita. Entonces, y ahí viene ese trabajo enorme que tiene que hacer el sector, junto pues con nuestra Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector de todo el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, y hay políticas específicas para ese sector. Otra pregunta que tendría por acá sería, ¿qué desafíos se debe enfrentar en la protección de los recursos hídricos frente al desarrollo de las industrias en nuestro país? Ya no solamente hablando, ¿no?, de una actividad tan importante como lo hemos mencionado, la agricultura, sino ya hablando del ámbito de industrias. ¿Qué desafíos se tienen? Sí, la protección de los recursos hídricos, y cuando hablamos de recursos hídricos hablamos de la fuente, ¿no? De la fuente, y cuando hablamos del agua hablamos del uso. Entonces, para proteger los recursos hídricos, es la fuente, los ríos, las lagunas, los lagos, el mar, etc. Hay una ley específica para eso y la autoridad del agua ejerce una serie de acciones para proteger los recursos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el desarrollo de cualquier actividad, ¿no? Cualquier actividad impacta sobre los recursos hídricos, sea en su disponibilidad o sea en su calidad. Y ahí hay un desafío ahí en la protección de que se debe comenzar a armonizar, ¿no? Hay muchas industrias, especialmente la extractiva, que ha ido avanzando en comenzar a tener dentro de sus procesos el reuso, incorporar el enfoque del reuso de aguas residuales, con la cual reducimos, ¿no? No solo la presión sobre el recurso natural, sino que también reducimos la carga contaminante que entra hacia un cuerpo de agua, ¿no? Entonces ahí hay un doble beneficio, ¿no? Es decir, dejo de presionar a la fuente para mis procesos, porque mis aguas residuales los voy a incorporar al ciclo productivo, ¿entiendes? Y tampoco no voy a descargar, con lo cual, a pesar que puedo cumplir con los límites máximos permisibles por las normas, siempre hay una afectación a este cuerpo, ¿no? Entonces, ahí cumplo un doble fin. Entonces, y es por ahí en donde se está tratando de enfocar, ¿no? Es decir, que poco a poco las empresas vayan en un mecanismo de reuso de aguas residuales, que puedan ir bajando las presiones y bajando también tanto en disponibilidad como en afectación en la calidad de recursos hídricos. Pero también dentro del marco de protección de los recursos hídricos se han ido sacando normas, ¿no? Normas como la norma de cabecera de cuenca, ¿no? Porque ahí también es una norma muy discutible, que obligó a la Autoridad Nacional del Agua a formular un marco metodológico para identificar, zonificar las cabeceras de cuenca, ¿no? Delimitar, identificar y zonificar las cabeceras de cuenca, con el fin de proteger los recursos hídricos. Y es que hay que entender que los recursos hídricos no se protegen por partes, ¿no? Se protege en su integridad, se protege la cuenca, ¿no? Porque la cuenca, como ámbito territorial de gestión, nos da una serie de beneficios ambientales. Entonces, siempre la mirada es hacia la cuenca. Entonces, a veces tenemos estas acciones que el legislador, ¿no? En su quizás perspectiva que él tiene, ¿no? De querer proteger los recursos hídricos, comete estos errores, ¿no? Que lleva a sacar una norma, que proteger un espacio específico, ¿no? Un espacio específico, que puede entenderse por las comunidades, por los gobiernos regionales, como ciertas restricciones, cuando no es así, ¿no? Entonces, la protección va en poder hacer una gestión integrada,
una gestión conjunta, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que este recurso tan importante para el desarrollo del país, ¿no?, debe mantenerse y no agotarse, ¿no? Porque hoy los recursos hídricos enfrentan una serie de impactos, sobre todo por efectos del cambio climático, ¿no? Lo que el cambio climático va a afectar directamente en la seguridad hídrica, ¿no? Habrá una baja en la disponibilidad y tenemos que comenzar a hacer frente, ¿no? No solo las actividades, sino también la población y el resto, mirando hacia una gestión integrada de recursos hídricos, una gestión articulada, una gestión conjunta, donde todos tenemos que ser responsables, ¿no? Somos un país con mucha disponibilidad hídrica, somos el 8º país a nivel mundial con disponibilidad hídrica y el 3º en América Latina, pero esa vasta disponibilidad que no está distribuida equitativamente nos debe llevar a una responsabilidad de todos los peruanos sobre el cuidado de este recurso y aprovechamiento. Perfecto. Sí, Juan Carlos, se desfasó un poquito, me parece. Y justo sobre esa gestión, ¿no? Digamos, de los recursos hídricos, una gestión activa, una proactividad existente sobre los diversos actores. ¿Qué beneficios económicos nos traería, ¿no? Tanto pues a la sociedad, al ambiente, a la actividad empresarial, un poco ya para ir cerrando y pasar a las conclusiones donde vamos a invitar a Guido. Yo creo que es importante que miremos a los recursos hídricos, ¿no?, como ese recurso sustancial, fundamental para el país, ¿no? Porque los recursos hídricos, dentro de los beneficios económicos, es que va a dinamizar la economía de nuestro país a través de las inversiones. Como dije al inicio, si es que no hay agua, no hay inversiones, no hay proyectos, ¿no? Entonces, tener el recurso va a dinamizar, va a generar esta dinámica económica que es fundamental para el crecimiento del país y especialmente para las economías que contribuyen a reducir la brecha de pobreza en nuestro país, ¿no? Entonces, impulsar proyectos productivos no, va a hacer que va a depender, mejor dicho, de la disponibilidad que tengamos de agua, ¿no? Y si queremos que la población tenga acceso al agua, va a haber proyectos para ir reduciendo esta brecha. Y por ahí hay un beneficio no solo en el tema de desarrollo de proyectos, sino también de inclusión social. Y por otro lado, es importante que la adecuada gestión de los recursos hídricos y en especial la regulación a nivel de cuencas debe ser el enfoque que debemos tener para reducir mucho la vulnerabilidad y el riesgo ambiental que influyen directa o indirectamente sobre los proyectos productivos que se dan en estos ámbitos geográficos, ¿no? Y es importante también que las condiciones de los recursos hídricos deben darse adecuadamente para promover inversiones. Es decir, lo que quiero decir es que los recursos hídricos deben estar en disponibilidad y en calidad, porque muchos de los proyectos, muchas de las empresas usan el agua no solo para el proceso, sino en otros procesos que es directamente va al proceso, ¿no? Y que si la calidad es mala puede comenzar a afectarla, ¿no? Y el otro... Qué interesante. Sí, y solamente para terminar, Natalie, lo que dijo, lo que comentó Guido, que hay que bajar, hay que analizar bien la extensa tramitología que se da para los proyectos en materia hídrica, ¿no? Tener criterios técnicos de evaluación que ayuden a reducir plazos y ayuden a minimizar la discrecionalidad que se tiene al momento que se evalúa un proyecto en materia hídrica es fundamental para avanzar en desarrollo de los proyectos que necesita nuestro país. Qué interesante, Juan Carlos. De hecho, este tema da para mucho más. Ahorita vamos a invitar a Guido, a ver, para que nos acompañe, para poder, en un minuto, Guido, ¿estás por ahí? Para poder, en un minuto quizás, porque el programa tiene
tiene pues cierto tiempo limitado lastimosamente, pero ya entiendo por qué son pues grandes docentes, por qué son consultores, por qué han ocupado cargos tan importantes y este tema de verdad que a mí también me está pareciendo muy apasionante y de hecho donde está, digamos, la identificación de una problemática, siempre es interesante intervenir, ¿no? Para justamente dar mejoras que sean significativas y mucho más cuando hablamos de recursos hídricos, que sabemos pues que es un tema bastante prioritario y como lo han dicho, sin vida. Eso es lo que también muchas personas, y bueno, todos en general, sabemos y estamos muy conscientes de ello y de la problemática, de la pérdida de los diversos servicios ecosistémicos y demás que también pasan evidenciándose por el cambio climático, ¿no? Y por problemáticas ya que van más allá de nuestras fronteras también para poder ver una debida gestión. Bueno, en este sentido voy a dar el paro para que en un minuto quizás nos pueda dar algunas conclusiones, recomendaciones, algunas palabras finales y luego pues pasamos con Juan Carlos también para que nos pueda dar en esa línea sus recomendaciones. Muchas gracias, Natalie, y complacido con tu programa. Yo diría que hay 4 cosas en las que hay que pensar en la gestión de los recursos hídricos. En primer lugar, hay que pensar en el agua, ¿no? Y siempre tener en cuenta que es esencial para la vida, la agricultura, la minería, y que pueden coexistir estas dos actividades. Que además es un recurso natural muy regulado, ¿no? Yo diría que inclusive sobreregulado. Innegablemente el agua está contaminada por aguas residuales, poblacionales y por otros principalmente, ¿no? Estamos hablando de pasivos ambientales y minería ilegal, o mejor dicho, minería criminal, ¿no? Como la que vemos que existe en la selva, en Puno, que mata vida de todo tipo. Pero también el agua es un pretexto para la disputa política o la atención de las necesidades básicas. Dicho esto, enfoquémonos en los actores. El principal actor es el usuario del agua. Y ese actor, creo yo, está llamado, en primer lugar, aunque sea muy difícil, a cumplir las regulaciones vigentes. Esto que la ley de recursos hídricos, su reglamento, contiene, ¿no? Y además, no es solamente cumplir, sino, como lo ha dicho Juan Carlos, hay que buscar la eficiencia en el uso de este importante recurso natural. Pero además, otra cosa donde hay que hacer mayor difusión, hay que generar una cultura al respecto, hay que implementar, pero de verdad, no en el papel, no como los 6 consejos de recursos hídricos de Cuenca que se han creado y ahí ha parado todo. Implementar una gestión integrada de los recursos hídricos para un desarrollo nacional. De hecho, tenemos que repensar cómo están los usuarios participando en esta moderna gestión del agua. Hay otro actor importante bueno, es el que yo conozco, que son las empresas, ¿no? Entonces yo pienso que las empresas deben seguir trabajando, gestionando el agua responsablemente, pero acá hay un rol social, irradiar buenas prácticas a su entorno. Y en esa medida, yo creo que las empresas deben, y sobre todo las empresas mineras modernas, responsables, invertir a favor de la agricultura, caminar la milla extra juntos, desarrollarse juntos minería y agricultura. Y así yo creo que hay una forma de combatir esas percepciones erradas de las que he hablado, y que lamentablemente afectan a la minería e inclusive paralizan sus proyectos. Y el último actor, el Estado. Y cuando hablo del Estado estoy hablando de las autoridades que tengan que ver con el agua, ¿no? Yo creo que tienen 4 roles que cumplir y con esto termino. 1, educar más sobre este recurso natural y lo que significa su gestión. 2, evitar la sobreregulación de la que hemos hablado y brindar seguridad jurídica a las empresas, a los usuarios. Deben de propiciar también desde el Estado más inversión en infraestructura hídrica. Es clamorosa la falta de
de infraestructura que tiene no solamente el sector agrario, sino para un mejor desarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos. Y también, por supuesto, en la prestación de los servicios. Si no, tengamos en cuenta la falta que hace las plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de toda la costa. No puede ser que sigamos teniendo ríos contaminados por nosotros mismos, los pobladores. Y yo creo que finalmente hay que apoyar la actividad productiva responsable, la minería responsable y sostenible, pues va a traer desarrollo y va a combatir la pobreza que hay en nuestro país. Eso sería, Natalie, mi reflexión. Gracias, Guido, por tus reflexiones. Han sido muy valiosas. Muchas gracias por tu tiempo hoy día. Y bueno, pasamos a Juan Castro para que nos puedas dar, Juan Carlos Castro, para que nos puedas dar también tus reflexiones. Gracias, Natalie. Yo creo que es importante. Gracias, Natalie. Yo creo que es importante pensar en lo siguiente, ¿no? El agua es un recurso fundamental y hay que valorar el agua, ¿no? Nos falta, creo que como ciudadanos, darle ese valor a los recursos hídricos, ¿no? Y lo podemos notar en las diferentes cuencas, en los ríos, cómo desde las ciudades miramos hacia los recursos hídricos. El 63% de las fuentes que contaminan los ríos con carga orgánica provienen de las ciudades. Entonces, desde ahí ya hay una llamada de atención hacia el ciudadano. Aprendamos a valorar los recursos hídricos porque es fuente, como ya lo dijo Guido, fuente de vida y fuente para el desarrollo productivo, para el desarrollo de las actividades, ¿no? Y lo otro es que hay que pensar en que los recursos hídricos, conforme vamos avanzando en nuestro país en crecimiento poblacional, etcétera, se va a requerir demanda de mayor alimento, mayor energía, mayor agua para las ciudades, etcétera, y eso va a ir incrementando la demanda del uso del agua. Entonces se va a ir duplicando y hasta triplicando el uso del agua. Entonces, si no entendemos que necesitamos darle un valor y que necesitamos conservar y proteger los recursos y que las actividades que se desarrollan sean compatibles, es decir, la conservación de los recursos hídricos debe ser compatible con el desarrollo de las inversiones en nuestro país, ¿no? Entonces hay que hacer que estos dos conceptos de conservación y desarrollo sean articulados, ¿no? Y el otro, lo importante es el cuidado a nivel de la calidad de los recursos hídricos. Y hay que tener una enorme responsabilidad, no solo como actividades como industria, la minería, las industrias, la agricultura, sino el propio ciudadano, que es clave e importante, ¿no? Entonces, para una buena gestión de recursos hídricos hay que mirar nuestro futuro como ese recurso que nos va a dar esa seguridad para la alimentación y para nuestro crecimiento. Yo creo que eso es clave. Seguridad hídrica en nuestro país es lo importante y en lo que debemos ir pensando. Gracias, Natalie. Muchas gracias, Juan Carlos, también por estar presente hoy día. La verdad nos quedó cortísimo el tiempo. Seguramente en otro momento tendremos una segunda parte, pero hoy ya estoy despedido. Ha sido más que un honor también estar con ustedes hoy día, aprender, porque todas las sesiones uno aprende, ¿no? Aprende y definitivamente es importante la labor que ustedes están cumpliendo porque están transmitiendo conocimientos y eso es lo que falta, ¿no? Que la gente conozca un poco más del tema y que también internalice los conceptos para que pueda también comprometerse a generar un cambio desde nuestra tribuna, ¿no? Individual, porque todos debemos de trabajar en pro de una buena gestión respecto a los recursos hídricos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, les agradezco mucho haber estado hoy día conmigo en esta sesión y bueno, a todo el público que está del otro lado, pues hasta la próxima sesión. Conmigo será en este programa Plus Más Ambiente, cuyo propósito es llevar conocimiento y que nos estemos cada vez más actualizados en los temas de índole ambiental. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Gracias.